Hola muchachos, espero que estén bien. Vamos a dar continuidad a las prepas de fisiología hemática. Específicamente hoy vamos a hablar sobre los grupos sanguíneos y las transfusiones. Como saben, los eritrocitos en su membrana van a tener ciertos antígenos que se clasifican de distintas maneras dependiendo de la presencia de los antígenos o la ausencia de los antígenos. Se reconocen un total de 343 antígenos que se agrupan en 43 sistemas de grupos sanguíneos y los más importantes son los sistemas ABO y el sistema Rhesus, como vamos a ver a continuación. Entonces, en la membrana de los eritrocitos están presentes los antígenos, que también se denominan aglutinógenos. Y en el plasma están presentes los anticuerpos, que también se denominan aglutininas. Ya vamos a hablar un poco más de cómo se desarrollan estos anticuerpos. Vamos a tener anticuerpos que se llaman naturales, que son de isotipo IgM, que son los anticuerpos que se van a desarrollar contra el sistema ABO, y anticuerpos inmunes, que son de isotipo IgG, que se desarrollan contra el sistema Rhesus. Hay que entender que tenemos los eritrocitos que en su membrana tienen antígenos. Si en el plasma tenemos anticuerpos que van en contra de esos antígenos que están en los eritrocitos, va a ocurrir un proceso de aglutinación, es decir, los anticuerpos se unen a los antígenos y puede llegar a ocurrir la hemólisis de dichos eritrocitos. Ahora bien, para comenzar hablando del sistema ABO, son los antígenos, digamos, más comunes o más populares, más abundantes, más conservados evolutivamente, que se expresan en prácticamente todos los tejidos del organismo, con excepción de las células nerviosas, el tejido adiposo y el tejido conectivo de los músculos. Este sistema está constituido fundamentalmente por la presencia de dos antígenos, que son el antígeno A y el antígeno B, la presencia del antígeno A va, es decir, la presencia del antígeno A va a determinar que los eritrocitos tengan en su membrana este antígeno y que la persona sea del grupo A. Si se expresa el antígeno B, la persona va a ser del grupo B. Si se expresan ambos, es decir, la combinación, vamos a tener grupo sanguíneo AB y el grupo O. Es muy importante recordar que no existe un antígeno O. La presencia o la existencia del grupo sanguíneo O es porque la persona no va a tener ningún tipo de antígeno, este sistema, en sus eritrocitos. Entonces, cuando no tiene antígeno, se denomina grupo O. Ahora bien, los anticuerpos que se desarrollan en el plasma se van a formar en contra de el antígeno que tú no tienes. Es decir, las personas que son del grupo sanguíneo A van a formar anticuerpos contra anti-B, contra el otro antígeno. ¿Por qué? Porque si formamos una persona que tiene grupo A, desarrolla anticuerpos anti-A, va a ocurrir el proceso de aglutinación que les comenté anteriormente. Entonces, las personas que tienen grupo A, grupo sanguíneo A, van a desarrollar anticuerpos anti-B. Las personas que son del grupo sanguíneo B van a desarrollar anticuerpos anti-A. Las personas que son del grupo AB, por tener en su membrana de los eritrocitos la presencia de ambos antígenos, no van a tener anticuerpos contra este sistema en su plasma. Y las personas que son del grupo sanguíneo O, como no tienen antígenos en sus eritrocitos, van a desarrollar ambos tipos de anticuerpos, anti-A y anti-B. Ahora bien, ¿cómo sucede todo el proceso de que una persona sea grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B? Básicamente, tenemos que recordar de nuestras clases de biología, de herencia y Mendel, que nosotros heredamos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Y en los cromosomas se encuentran los genes, que son las secuencias genéticas que van a codificar que existan proteínas, ¿verdad? Y que los genes, esas variaciones de genes, se denominan alelos, es decir, las distintas versiones que puede tener un mismo gen. Y que la expresión de un gen va a depender de si este es dominante o recesivo. Entonces, ¿cuál gen se expresa? Siempre se va a expresar el gen dominante. Si tienes la presencia de un gen dominante y un recesivo, siempre se expresa el dominante. ¿Cuándo se expresa el recesivo? Cuando ambos genes, es decir, ambas copias del mismo gen, uno de la madre y uno del padre, son recesivos. Entonces, para el sistema ABO, el alelo A y el alelo B son codominantes, es decir, siempre que exista, que heredemos de nuestra madre, un A o un B, se va a expresar. Y el alelo O es el recesivo, es decir, solamente para que se exprese necesitamos tener dos alelos O. Vamos a ver esta imagen que ayuda mucho visualmente. Tenemos el padre y la madre. El padre, a la vez de su padre, heredó un cromosoma de su mamá y de su papá, y en este caso para el sistema ABO heredó eh, un alelo A y un alelo O. Y la madre, igual, pero heredó un alelo B y un alelo O. Entonces, ¿cómo serían estos hijos o cómo serían, digamos, todas las posibilidades para la herencia de este sistema? Vamos a tener aquí que si se hereda
un alelo A y un alelo O, esta persona va a tener un grupo sanguíneo A. ¿Por qué? Porque el alelo dominante es A. Y O simplemente se hereda como un alelo recesivo que no se va a expresar. Aquí en este caso, si se hereda un alelo A y un alelo B, ambos se van a expresar porque ambos tienen dominancia y esta persona sería el grupo sanguíneo AB. Aquí hay un error porque ambos son codominantes, esto sería AB. Si la persona hereda un alelo B y un alelo O, aquí sería un grupo sanguíneo B. Y si la persona hereda ambos alelos O, sería el grupo sanguíneo O. En realidad es bastante sencillo. Ahora bien, es importante entender que el antígeno H es el precursor de los antígenos ABO. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se exprese el antígeno A o el antígeno B, estos, digamos que van a estar expresados sobre una cadena de polisacáridos previa, una cadena base, que se denomina antígeno H, que es este que está acá. Y el antígeno H a su vez tiene un precursor. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? El antígeno H también tiene una enzima que lo va a formar, que está también un gen que codifica una proteína. Esta proteína es una fucosiltransferasa. Entonces, sobre este precursor, que es una cadena de polisacáridos, el antígeno H, o sea, la expresión de ese antígeno se va a ver codificada de manera que la fucosiltransferasa va a eh, canalizar que se adhiera una L-fucosa y esta L-fucosa va a constituir el antígeno H, sobre el cual se va a expresar el antígeno A y el antígeno B. ¿Qué constituye el antígeno A y el antígeno B? Básicamente, un residuo de azúcar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Si tenemos la presencia del alelo A o el alelo B, se van a codificar enzimas tipo glicosiltransferasa que van a unir un residuo de azúcar al antígeno H y eso va a constituir el antígeno A o el antígeno B. ¿Qué vendría siendo el antígeno O? Dijimos que era cuando no se expresaba ningún antígeno en la superficie del eritrocito. Básicamente, el antígeno O vendría siendo el antígeno H. ¿Sí? O sea, sí hay un antígeno expresado en la membrana, solo que no hay estas dos, ninguna de estas dos, o ambas, en el caso de que sea el grupo AB, que representan, propiamente dicho, al sistema AB. Entonces, la presencia de los alelos A y B, como les dije, codifican estas enzimas. Si se expresa el alelo A, vamos a tener que se va a producir una enzima N-acetilgalactosamiltransferasa que va a codificar que se exprese una N-acetilgalactosamina que va a constituir el antígeno A. En cambio, si heredamos el alelo B, se va a expresar entonces una alfa-galactosiltransferasa que va a transferir una galactosa a el antígeno H y va a constituir entonces el grupo B. La presencia del alelo va a codificar el péptido sin actividad catalítica, que es lo que le comenté anteriormente. No va a haber una glicosiltransferasa que se una al antígeno H, por lo tanto el antígeno H va a constituir lo que sería el antígeno O. Con respecto al sistema Rhesus, tenemos que este va a estar formado por más de 50 antígenos. Los más importantes son D, C y E. El D, de hecho, es el más inmunogénico y el más importante, es lo que va a determinar las personas que son RH positivo o RH negativo. Es decir, las personas que tienen el antígeno D en su superficie van a ser de grupo sanguíneo RH positivo y las personas que no lo tienen van a ser de grupo RH negativo. Cuando se expresa, esto es una aclaratoria importante, cuando se expresa el antígeno en mayúsculas, va a representar la presencia del antígeno en la membrana del eritrocito, mientras que cuando se expresa en minúscula, representa la ausencia del antígeno. Se repite lo que les acabo de comentar para el sistema ABO, si tenemos una persona que hereda un alelo un alelo D positivo, D mayúscula, y uno D minúscula, se va a expresar el D mayúscula. Por lo tanto, la persona va a ser de grupo RH positivo. Si se expresa un antígeno, para que la persona sea RH negativo, se tienen que expresar solamente los alelos de minúscula, o sea, dos alelos de minúscula para que la persona sea RH negativo. Ahora, otra aclaratoria importante es que el sistema Rhesus es exclusivo de los eritrocitos, a diferencia del sistema ABO que estaba presente en muchas de las células y tejidos de nuestro cuerpo. Ahora bien, como comentamos anteriormente, se van a desarrollar anticuerpos, ¿verdad? En contra de los antígenos de la membrana de los eritrocitos. Tenemos una persona que es RH positivo, no va a tener ningún tipo de anticuerpo en la membrana de sus eritrocitos.
mientras que las personas que son RH negativo, que no han sido transfundidas previamente, no van a tener ningún tipo de anticuerpos tampoco, es decir, no tienen antígenos y no tienen anticuerpos, porque la manera en la que se forman los anticuerpos en contra del sistema Rhesus es diferente y requiere una exposición previa. Entonces, las personas RH negativas solo van a desarrollar anticuerpos anti-D, ¿verdad? Anti-RH como tal, cuando se exponen a esa sangre RH positiva. Y esto puede ocurrir en el caso de una transfusión mal realizada o por la condición de eritroblastosis fetal que vamos a hablar en un momento. Ok. Bueno, ya vamos a regresar un momentico para aclararles algo, porque creo que no se los comenté. Los anticuerpos del sistema ABO, que son de isotipo IgM, ¿cómo se forman esos anticuerpos? Básicamente, esto es por exposición natural. Desde que nosotros nacemos nos vamos exponiendo a distintas bacterias que forman parte de nuestra microbiota intestinal, que tienen antígenos que son similares u homólogos a lo que serían los antígenos del sistema ABO. Entonces, básicamente, las personas que son del grupo sanguíneo A van a desarrollar anticuerpos anti-B por la presencia de estas bacterias intestinales que les comento, pero no van a desarrollar anticuerpos anti-B, porque van a reconocer estos antígenos de las bacterias de la microbiota como extraños y forman anticuerpos, que como son similares a los que tendría una persona del grupo sanguíneo B cuando se transfieren por una persona del grupo B, que como les dije, las personas del grupo B van a tener antígenos B y las personas del grupo A tienen anticuerpos anti-B. Ocurre toda esta reacción de aglutinación sin haber tenido una transfusión previa por este proceso. En cambio, las personas con respecto al sistema Rhesus, el sistema Rhesus requiere una exposición previa, es decir, no hay nada en nuestro cuerpo que se asemeje a ese antígeno D y por lo tanto, las personas que son del grupo sanguíneo negativo, o sea, que no tienen el antígeno D, requieren una exposición previa para que se formen esos anticuerpos que son de isotipo IgG. Y las personas RH positivo, pues no van a tener ningún inconveniente porque tienen el antígeno en su membrana y por lo tanto no van a desarrollar anticuerpos. Ok, ahora sí. Puedo hablarles sobre la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Es una enfermedad de los fetos y de recién nacido que se caracteriza por la aglutinación progresiva y posterior hemólisis de los eritrocitos fetales. ¿Cómo ocurre esto? Para que esta enfermedad pueda suceder, es muy importante entender que solo va a ocurrir si la madre es RH negativo y el padre RH positivo. Aquí hay un error. Solo ocurre si la madre es RH negativo y el padre RH positivo. ¿Por qué? Porque si la madre fuera RH positivo, como comentamos anteriormente, no tendría anticuerpos en su plasma y no podría ocurrir eh, una, una hemólisis de los eritrocitos fetales. En cambio, si la madre es RH negativa y nunca ha estado expuesta a antígenos D, es decir, a eritrocitos que tengan el antígeno D y sean RH positivos, eh, se desarrollan esos anticuerpos que pueden aglutinar con los eritrocitos fetales y ocurre esta enfermedad. Entonces, básicamente solo va a ocurrir si la madre es RH negativo y el padre RH positivo. Y entonces la sensibilización se produce cuando la madre es expuesta a estos antígenos RH del bebé y va a desarrollar anticuerpos de tipo IgG en un primer embarazo, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver en la imagen. La madre es RH negativo, el feto es RH positivo y la madre se sensibiliza a estos antígenos y va a formar anticuerpos contra el antígeno D. Esto puede ocurrir que se forme durante el embarazo, si hay alguna hemorragia, si hay un aborto, durante el parto. Se desarrollan estos anticuerpos y esos anticuerpos, como tienen memoria, si la madre tiene un segundo embarazo, estos anticuerpos de tipo IgG cruzan la placenta porque tienen bajo peso molecular y van a generar aglutinación, hemólisis y daños fetales muy graves que de hecho van a producir la hemólisis que conlleva una hipoxia, esto puede producir insuficiencia cardíaca fetal y muerte fetal, esto puede producir aumento de la bilirrubina y que cuando el bebé nazca tenga problemas de desarrollo de un kerníterus, que básicamente la bilirrubina que está constituida por ácidos biliares viaja a los ganglios de la base y produce daño neuronal. Y pues toda esta situación es muy grave y se previene primero haciendo
tipajes sanguíneos de la madre y del padre para comprender cuál es el grupo sanguíneo em, y cuál es la posibilidad de que el feto tenga un grupo sanguíneo positivo en el caso de que la mamá sea RH negativo y se administra una vacuna que se denomina inmunoglobulina anti-D, que es la ROGAM, que básicamente se va a administrar a las mujeres que son las mujeres embarazadas, que son RH negativos, para evitar que ocurra esta reacción. Sí, es una inmunoglobulina sintética que se administra a las madres para evitar que la mamá produzca su propia inmunoglobulina anti-D, es decir, que la mamá se sensibilice y que pueda ocurrir esta reacción. Ok, otro punto que vamos a hablar ahorita es sobre las transfusiones y las condiciones en las que puedan darse esas transfusiones sanguíneas. Siempre que hablamos de transfundir sangre, pensamos que se habla de sangre total, sangre completa, y realmente esto es bastante raro. Por lo general, se transfieren eritrocitos o se transfiere alguno de los componentes sanguíneos. Sí, se transfiere concentrado globular, crioprecipitado, se transfiere plasma o se transfiere plaquetas. Entonces, hay que entender que para que estas transfusiones sean compatibles y no existan reacciones transfusionales hemolíticas o reacciones adversas, tiene que haber compatibilidad y para eso se realizan las pruebas cruzadas. Entonces, vamos a tener una prueba mayor y una prueba menor. La prueba mayor en la prueba mayor es básicamente como si fuéramos a transfundir eritrocitos, o sea, digamos, la concepción clásica que todos solemos tener, que es el donador va a dar eritrocitos y el receptor va a dar el receptor en plasma. Entonces, el donador tiene eritrocitos y el receptor plasma, lo que quiere decir que para que haya compatibilidad, los eritrocitos del donante no deben interactuar contra los anticuerpos que el receptor ya tenga en su plasma, ¿sí? Y la prueba menor, que es al revés, es decir, el donador va a dar plasma y el receptor eritrocitos. Entonces es al revés, lo que quiere decir que el plasma del donante no debe tener anticuerpos que reaccionen contra los eritrocitos de la membrana del receptor. Si el aglutina, el resultado es positivo y por lo tanto no se realiza la transfusión. Y si no aglutina, el resultado es negativo y puede realizarse la transfusión. Ok, ¿cómo se dan las transfusiones de los eritrocitos? En el plasma del receptor no debe haber ningún anticuerpo que pueda interactuar con los antígenos del eritrocito. Entonces, el grupo sanguíneo O, específicamente, bueno, ya lo vamos a hablar mejor, pero el grupo sanguíneo O no tiene antígenos en su membrana, ¿verdad? Por lo tanto, va a poder transfundirse a todos los demás grupos sanguíneos porque no va a interactuar con ningún anticuerpo porque no tiene ningún antígeno. Entonces, puede ser transfundible a cualquier grupo sanguíneo. Normalmente, y una manera, digamos, fácil de aprendérselo, es que cada grupo sanguíneo va a poder transfundir a su mismo grupo sanguíneo y a AB, mientras que el grupo sanguíneo O va a poder transfundir a todos los grupos sanguíneos y a sí mismo. Y AB va a poder, no va a poder transfundir a nadie, solamente a sí mismo, por los antígenos que están en su membrana. Eh, en el caso del sistema Rhesus, los RH negativos van a poder transfundir a los RH positivos, ¿verdad? Porque los RH negativos no tienen antígenos en su superficie y los RH positivos no tienen anticuerpos en su superficie que reaccionen contra ningún antígeno. Y no podría ser al revés porque los antígenos es decir, RH positivos, si se transfunden, mejor dicho, a un plasma RH negativo, en una primera oportunidad no pasaría nada, ¿verdad? Porque dijimos que originalmente las personas que son RH negativos no tienen anticuerpos en su plasma, ni tienen antígenos. Pero cuando ocurre esta primera exposición a los antígenos RH positivos, el paciente se sensibiliza y va a desarrollar anticuerpos. Entonces, por eso no se deberían hacer las transfusiones de RH positivo a RH negativo, porque corremos con el riesgo de que por alguna razón la persona haya sido previamente sensibilizada y entonces las personas RH negativo reciben sangre o eritrocitos, en este caso de RH positivos, y van a reaccionar contra los anticuerpos de isotipo IgG que están en el plasma ya de las personas RH negativos y ocurre la reacción. Ok, en el caso de las transfusiones de plasma hay que pensarlo al revés, es decir,
hay que pensar cómo es el plasma de los pacientes, qué anticuerpos tenemos. ¿Qué anticuerpos tiene el plasma del paciente que vayan a interactuar contra el eritrocito? Entonces, aquí es al revés. Aquí el donante universal del plasma va a ser AB. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas del grupo sanguíneo AB no tienen anticuerpos. Entonces, como no tienen anticuerpos en su plasma, no van a interactuar contra ningún tipo de antígeno que tenga la membrana de los eritrocitos. Entonces, AB va a poder transfundir plasma a AB y a todos los demás grupos sanguíneos y este, los demás grupos sanguíneos siempre van a poder transfundir plasma a su propio grupo sanguíneo y a O. ¿Por qué? Porque O tiene el antígeno, los eritrocitos O no tienen ningún tipo de antígeno que vaya a reaccionar contra los anticuerpos que tienen este, los demás grupos sanguíneos. Y aquí, en el caso de RH positivo y RH negativo, es al revés. ¿Por qué? Porque recordemos que el plasma de eh, los las personas que tienen grupo sanguíneo RH no tienen anticuerpos. Entonces siempre podemos transferir plasma que no tenga anticuerpos porque no va a reaccionar contra ningún tipo de antígeno. Si fuera al revés, pudiéramos hacerlo en el caso de que la persona RH negativa no haya sido sensibilizada, pero igual corremos con ese riesgo de que si se hace una transfusión de plasma RH negativo a RH positivo, el plasma del RH negativo tenga anticuerpos que vayan a reaccionar contra los antígenos de los eritrocitos RH positivos. Entonces, vamos a verlo con ejemplos porque esto lo preguntan muchísimo en los exámenes y uno queda así pidiendo ayuda porque realmente es un poquito a veces complicado de entender. A uno les ponen normalmente esta situación, o sea, un donador, un receptor, cómo es la prueba mayor, cómo es la prueba menor, si se pueden transfundir entonces eritrocitos, si se puede transfundir plasma, si se puede transfundir sangre completa, si se puede transfundir plaquetas y es confuso, es enredado, yo sé. Entonces vamos a irlo viendo poquito a poco, vamos a estudiar aquí dos ejemplos para no abrumarlos tanto y después ustedes, cualquier duda, bueno, yo estoy pendiente porque sé que se presta bastante para la confusión. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos un donador A positivo y un receptor B negativo. Entonces, ¿cómo sería la prueba mayor? Vamos a verlo aquí. Les recomiendo mucho que hagan esto en el examen para que no se enreden y puedan responder bien. La prueba mayor dijimos que el donador iba a dar eritrocitos y el receptor iba a dar plasma. Entonces aquí tenemos un donador A positivo que da eritrocitos. ¿Cuáles son los antígenos de A positivo? Sería el antígeno A y el antígeno RH. Y el receptor, ¿cuál sería? El receptor sería B negativo. Y B negativo, ¿qué anticuerpos va a tener en su plasma? Va a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-D, que es B negativo, vamos a suponer que está sensibilizado. Entonces, si nosotros hacemos esta transfusión, ¿va a haber aglutinación? Sí, ¿verdad? Porque aquí tenemos anticuerpos anti-A que van a reaccionar contra el antígeno A y anticuerpos anti-D que van a reaccionar contra el antígeno RH. Entonces, la prueba mayor sería positiva. ¿Por qué? Porque aglutina. Lo que quiere decir que ¿se puede donar eritrocitos? No, porque va a aglutinar. Ahora vamos con la prueba menor. La prueba menor dijimos que el donador daba plasma y el receptor eritrocitos. Entonces, el donador es A positivo. ¿Qué anticuerpos va a tener A positivo en su plasma? Va a tener anticuerpos anti-B. ¿Y cuál es el antígeno que tienen los eritrocitos B negativo? El antígeno B. Entonces, esta reacción aglutinaría. Se aglutinaría porque los anticuerpos anti-B del donador van a interactuar entonces con el antígeno B y se produce la hemólisis. Entonces, la prueba menor sería positiva también porque va a aglutinar y por lo tanto no podemos transfundir plasma. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, aquí tenemos que el donador sería AB positivo y el receptor A negativo. En la prueba mayor, entonces tenemos que el donador que da sus eritrocitos AB positivos, el grupo AB va a tener el antígeno A, el antígeno B y el antígeno RH. Y el receptor que va a dar plasma va a tener en su plasma este A negativo, ¿verdad? Entonces A negativo tiene los anticuerpos anti-B y anti-D. En este caso, la prueba mayor sería positiva porque los anticuerpos B van a reaccionar contra el antígeno B y los anticuerpos anti-D van a reaccionar contra el grupo RH. Entonces, la prueba mayor es positiva, por lo tanto, no podemos donar eritrocitos. Ahora bien, vamos a ver la prueba menor. En la prueba menor, el donador, que dijimos que es el grupo AB positivo, ¿qué va a tener en su plasma? No va a tener ningún tipo de
anticuerpos. No tiene anticuerpos, ¿verdad? Y el receptor, que es A negativo, va a tener sus eritrocitos el antígeno A. Por lo tanto, en el plasma no hay ningún anticuerpo, en el plasma del donador no hay ningún anticuerpo que vaya a interactuar o reaccionar contra los antígenos de los eritrocitos. Por lo tanto, la prueba menor sería negativa, lo que quiere decir que sí es posible que se haga la transfusión de plasma en este caso. Ok, ahora brevemente vamos a hablar un poquito sobre las transfusiones. Em, para que pueda darse todo el proceso de transfusiones sanguíneas, como les comentaba anteriormente, es muy raro que se transfunda sangre completa, normalmente se transfunde alguno de los componentes globulares. Entonces, la sangre total que pueden extraer a un paciente va a pasar por varios procesos de centrifugación, donde se va a obtener el concentrado de Matías y el plasma rico en plaquetas. A su vez, el plasma rico en plaquetas se vuelve a centrifugar y entonces se obtiene el concentrado de plaquetas, rico en plaquetas y pobre en plaquetas, y se va a obtener entonces el crioprecipitado y se pueden hacer distintos procesos a la sangre de centrifugado a distintas velocidades y esto va a poder obtener, vamos a poder obtener componentes específicos, es decir, se hacen a veces transfusiones de albúmina o transfusiones de un solo factor de coagulación. En líneas generales, esto es para que ustedes tengan una idea, nunca nos han preguntado de manera muy específica nada con respecto a esto. Les dejo estos cuadritos que pueden usar de referencia, esto es muy útil para ustedes, sobre todo después, a medida que van avanzando en la carrera, saber eh, qué les aporta el crioprecipitado, qué les aporta el concentrado globular, cuáles son los parámetros de calidad, cuáles son las condiciones y tiempo de conservación, las indicaciones son muy importantes, y el nivel orientativo de la transfusión. También con el tema de las reacciones adversas que se producen cuando se realizan las transfusiones. Hay reacciones adversas tempranas que se producen en horas y reacciones adversas tardías que se producen en días. Es importante siempre estar pendiente y vigilar a estos pacientes, porque bueno, el proceso de preparación de la sangre eh, es un poco complicado. Es importante estudiar bien a los pacientes, hacer el tipiaje, saber bien su grupo sanguíneo, saber el grupo sanguíneo de la persona que se está transfundiendo y tener, pues bueno, contingencias en el caso de que se presenten este tipo de reacciones que pueden ser leves, moderadas y graves. Como les comento, esto se los voy a dejar de referencia porque no es demasiado relevante que nos pongamos a leer aquí cada ítem del cuadrito. Esto sí me voy a detener aquí, que es la prueba de Coombs, que la prueba de Coombs es diferente a la prueba cruzada, ¿ok? Quiero que se lleven eso en mente. La prueba cruzada es referente a los anticuerpos y los antígenos del donante y del receptor para poder hacer la transfusión, y la prueba de Coombs va a detectar anticuerpos. Se va a detectar anticuerpos. Y se va a dividir en dos, la prueba directa y la prueba indirecta. Vamos a tener la prueba directa que va a detectar anticuerpos de su tipo IgG, es decir, en este caso vamos a estar hablando siempre del sistema Rhesus, que van a estar unidos directamente a la superficie de los eritrocitos. Entonces, la prueba directa detecta anticuerpos unidos a la superficie de los eritrocitos del paciente. Aquí está, en esta imagen se ve todo el proceso de cómo se hace la prueba directa. Básicamente vamos a tener una muestra de sangre de un paciente, suele ser para estudiar a los pacientes que tienen anemia hemolítica y que tienen anticuerpos que están unidos o adheridos de una vez a la superficie de los eritrocitos. Se añaden anticuerpos antihumanos, que es el reactivo de Coombs, y se van a aglutinar y la reacción, la prueba es positiva. Ahora, la prueba indirecta va a detectar anticuerpos de tipo IgG que están libres en el plasma, no unidos, sino libres en el plasma. Entonces, el proceso de cómo se hace la prueba es un poquito distinto. Em, Básicamente tenemos en el suero del receptor o el suero del paciente que va a tener sus anticuerpos libres en el plasma, va a añadirse sangre del donante al suero y se va a formar el proceso de aglutinación aquí, o sea, es decir, se van a aglutinar y luego tú lo que quieres es ver si hay, o sea, se añade el reactivo de Coombs y se ve si se aglutinan, pero tú primero lo que quieres medir es si hay anticuerpos en el plasma del paciente. Esto se utiliza mucho, muchísimo cuando se estudia el caso de la eritroblastosis fetal para ver si la madre está sensibilizada. ¿Por qué? Porque como les comenté anteriormente, los anticuerpos tienen memoria y si una mamá RH negativo se expone a antígenos RH positivo y desarrolla anticuerpos, nosotros podemos
mediante esta prueba de Coombs indirecta fácilmente saber si la madre ha estado expuesta previamente en otro embarazo a antígenos RH positivos y si está sensibilizada. Como sabemos, si es positiva la prueba de Coombs indirecta, lo que quiere decir que la mamá tiene anticuerpos contra el sistema Rhesus en su plasma. Entonces vamos a ver rápidamente este algoritmo que vi que se los pusieron en la clase para identificar para cómo deben hacerse las transfusiones sanguíneas. Primero tenemos la identificación y obtención de la muestra del receptor, determinar el grupo sanguíneo ABO y RH del receptor y del donante, detectar anticuerpos irregulares. En este caso, pues se hacen las pruebas cruzadas, que si es incompatible, pues hay que estudiar al paciente. Si es compatible, se puede enviar la unidad para la transfusión y interpretar esta prueba de Coombs que les comenté hace un momento. Entonces, si se hace la prueba directa y la prueba indirecta. La prueba directa que mide anticuerpos unidos a eritrocitos. Y la prueba indirecta mide anticuerpos libres en el plasma. Entonces, si la prueba directa es positiva, quiere decir que hay anticuerpos que están unidos a los eritrocitos y no debería realizarse la transfusión. Y si la prueba es negativa, pues no hay anticuerpos unidos a los eritrocitos. Y en el caso de la prueba indirecta, va a medir anticuerpos libres que están en el plasma. Entonces, si es positiva, no debería realizarse la transfusión y si es negativa, podría realizarse. Ahora bien, puede haber ciertas variantes, ciertas excepciones si estamos en una emergencia y no da tiempo de hacer todas estas pruebas, pero lo ideal siempre es que se realicen para que los procesos sean lo más efectivos posibles y evitar complicaciones futuras en los pacientes. Bueno, gracias, esto es todo por ahora. Espero poder montarles también la prepa de coagulación pronto y bueno, mucho ánimo, ustedes pueden, éxitos en sus evaluaciones y estoy a la orden en cualquier cosita.